Muchas gracias a todos, gracias por su asistencia. Bueno, vamos a dar inicio al evento. Está organizando Gaia en conjunto con PwC. Para ello le voy a dar paso a Ronald Gúrtica, director líder de Gaia SP. Buenas noches. Muchas gracias por su participación en este evento. Muchas gracias a PricewaterhouseCoopers, PwC, y también a todos los miembros de Gaia SP Perú por la participación en este evento, que lo que busca es transmitir las nuevas tendencias que se están presentando en la industria de hidrocarburos y que estamos convencidos de que van a ser la base de las actividades futuras de la industria. Muchos me preguntan qué cosa es Gaia SP. Para ponerlo en simple, Gaia es el programa de sostenibilidad de la SP. La SP es una organización internacional que congrega a todos los profesionales de la industria del petróleo, de todas las especialidades, y dentro de esa organización internacional, uno de los capítulos es Gaia, y cada país tiene, al igual como una sección Lima de la SP, también tiene un capítulo de Gaia dedicado a promover las actividades de sostenibilidad de la industria. Por eso quería yo explicar un poco qué es lo que hacemos en Gaia antes de dar inicio a esta presentación de nuestros expositores. Este es el directorio actual de Gaia y como ustedes ven son un grupo de profesionales voluntarios y bienvenidos sean todos los profesionales que quieran adherirse a este voluntariado, que lo que busca es difundir las buenas prácticas de la industria de hidrocarburos, que ya la hemos estado haciendo, pero queremos incidir en la importancia de seguir, por ejemplo, los principios de ESG, los principios de ODS, tener objetivos y indicadores de cómo avanzamos en estos aspectos. Por ejemplo, esta es parte de las actividades que hacemos en Gaia. Este evento es un ejemplo de los diferentes webinars que hemos estado haciendo el año pasado, por ejemplo, y este es el primer webinar del año 2025. Esperamos seguir desarrollando nuevos webinars y todos van a estar invitados para poder asistir a ellos. Un tema importante que hemos iniciado en Gaia es que el 21 de noviembre del año pasado hemos lanzado los premios de sostenibilidad Gaia SP Perú. Estos premios lo que buscan es reconocer los esfuerzos y los logros de las empresas de petróleo, gas natural y energía en general con relación a sus proyectos de sostenibilidad que puedan mostrar resultados hasta el año 2023 con indicadores medibles y en caso hayan iniciativas que empezaron en el 2024, también hay una mención para estas iniciativas. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué lo configuramos de esta forma? Porque nosotros estamos esperando tener indicadores concretos de resultados. Y si un proyecto recién está iniciando, obviamente no va a tener estos indicadores. Por eso es que los premios están focalizados en aquellos que ya al año 2023 hayan reportado resultados a los indicadores de desarrollo. Estos premios están en estos momentos en etapa de presentación de los candidatos. Estos candidatos se pueden presentar hasta el 31 de marzo. Durante el mes de abril se van a hacer las evaluaciones, se comunicarán los resultados el 25 de abril y la premiación, la ceremonia de premiación, se va a llevar a cabo el 7 de mayo en el evento Perú Energía. Como parte del evento Perú Energía, se van a difundir quiénes son los ganadores de estos premios de sostenibilidad y tenemos allí 5 grupos, categorías.
Un primer grupo que son proyectos de sostenibilidad integrales que abarcan varios ODS. Otro segundo grupo, una categoría que involucra todos los proyectos de eficiencia energética, de innovación, de tecnología. Entonces, muchos se preguntan, pero estamos hablando de eficiencia energética, tecnología, ¿por qué no mezclan con sostenibilidad? Y ese es el concepto más bien que queremos transmitir, que la sostenibilidad está en cada una de las actividades de la industria y principalmente en las operaciones. Cuando tenemos proyectos de eficiencia energética, de innovación, de tecnología, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es reducir las emisiones de carbono. Por eso es que es tan importante la eficiencia energética y es una de las características que estamos definiendo. Otra de las categorías son las conocidas como gestión social, gestión ambiental. Y el último grupo, que también es importante, recién se está implementando en la industria, todas las medios ya lo hacen, es el tema de los reportes de sostenibilidad. Todos los años las empresas tienen que realizar reportes de sostenibilidad. El sistema financiero cada vez más va a pedir estos reportes como parte de la información anual que se presente a los accionistas. Entonces, una de las categorías que vamos a premiar es el hecho de que las empresas presenten los reportes que han presentado los años anteriores. Obviamente, por ejemplo, a esta fecha, muy posible que los del 2024 todavía no se hayan emitido, por eso es que siempre hablamos de lo ejecutado hasta el 2023. Y esto es con relación a los premios Gaia, que queremos que todos lo difundan entre sus empresas conocidas, etc. Finalmente, entre los miembros de la comunidad Gaia, hacemos presentaciones o publicaciones en diferentes revistas. Nuevamente los invito a participar en esta comunidad Gaia, ser parte de esta comunidad y este voluntariado y poder contribuir a desarrollar las actividades de sostenibilidad de la industria. Ese es nuestro objetivo. Por eso es que el objetivo de los premios de sostenibilidad, por ejemplo, es el de reconocer los esfuerzos que van desarrollando las empresas y luego de eso difundir esos esfuerzos. Porque ese es uno de los principales objetivos, difundir que la industria ya va desarrollando muchos casos de compromiso con la sostenibilidad. Eso era lo que quería manifestarles. También, por ejemplo, este programa de Energy for Me es un programa en el cual se va a los colegios donde se realizan operaciones de hidrocarburos y se presentan cómo es que se desarrollan las actividades cuidando el medio ambiente. Y es muy importante que este trabajo, esta actividad, se desarrolla a partir de los estudiantes, de los capítulos de estudiantes de las universidades donde operan las empresas de energía. Por ejemplo, en Quito, por ejemplo, Piura, acá en Lima, etcétera, ¿no? Estamos ampliando a Cusco, Huancayo. Entonces, esta actividad es para llegar directamente a los colegios secundarios para mostrar cómo es que se desarrollan las actividades de educación. Esto es lo que involucra las actividades de Gaia. Quería yo mostrar como una introducción a este evento, donde vamos a hablar acerca de los ESG, los ESG o los principios ambientales, sociales y de gobernanza para tener una industria más sostenible, que justamente es parte de nuestros objetivos como Gaia. En ese sentido, voy a dar el pase a nuestro primer orador, el ingeniero Jorge Pineda, que dicho sea de paso, Jorge es miembro de la comunidad Gaia y también es miembro de una empresa Innovando Energía Perú, de la que yo también soy parte, donde queremos desarrollar todos los proyectos de exploración-producción
desde un principio considerando los temas de sostenibilidad y acuerdos con comunidades, convencimiento del aporte en la industria en cuanto a medio ambiente. Este compromiso con el medio ambiente, la parte social y la gobernanza es un punto de partida de esta empresa que están haciendo. Entonces, Jorge, te doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Pinedo y bueno, como introducción voy a hablarles de los fundamentos de SP para el uso petrolero. Un pequeño resumen de mi carrera, de los estudios. Yo soy peruano, aunque parece que ya no hablo bien. Nací en Talara, por si acaso, pero ya todo el acento se me fue. Salí del Perú cuando tenía 18 años y bueno, estudiado en el extranjero, he pasado por varias empresas y varios puestos. Dos puntos importantes es, estoy en este momento también trabajando en varias áreas. En este momento tengo trabajos en Irak, trabajos en Australia y algunas cositas que están saliendo acá en Sudamérica también. Y algo que más, ¿ya? ¿Ahí sí? Esto. Bueno. Y algo que veo y que me ha interesado mucho sobre estar en varias áreas del mundo es los distintos niveles de madurez del ESG, ¿no? Y cómo se utiliza, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Australia se usa mucho en contra de la industria del petróleo, por un lado, ¿no? Ya tenemos universidades de petróleo en Adelaida, en Sydney, que ya están cerrando, porque simplemente el trabajo como petrolero no se ven bien, no están de moda, no son woke, no son sostenibles, lo que sea. Al mismo tiempo vemos que lo de ESG se usa como una herramienta para frenar, para parar proyectos, ¿no? Al mismo tiempo vemos la madurez que voy a aprender, que siempre aprendo un poco hoy día sobre cómo estamos la situación en el Perú, ¿no? En Irak, por ejemplo, ustedes pensarán, Irak, las imágenes que tenemos de Irak son de Humvees en el desierto, con misiles, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento que la realidad es completamente distinta. Es un país musulmán, pero muy liberal. Uno de los mejores países que trabaja en el Medio Oriente, he trabajado en varios. Y por el lado de ISG ya tienen objetivos de emisiones por año. O sea, no es nada extraño en principio como el Medio Oriente, los conceptos de ESG. Lo que sí veo, y la razón por la que yo me comencé a interesar en ESG, fue que si ven en mis trabajos, he sido más que todo alguien de producción, de operaciones, pero tuve la oportunidad en el 2019, justo antes de COVID, un conocido me dijo, necesito gerente de producción y un gerente de seguridad, tú puedes hacer los dos, vete para más. Y ahí termino. Y mientras yo observé que mucha gente se sorprendía que había un gerente de producción y de seguridad al mismo tiempo, a mí no me sorprendió mucho porque la manera como siempre me he conducido
yo quiero que las cosas se hagan bien, para resumir, ¿no? Y las cosas se hagan bien, se respeta la seguridad, se respeta el medio ambiente, se respeta todas las cosas que deben ser. Entonces, para mí simplemente fui de una situación de que antes yo usaba sistemas de seguridad que alguien los había preparado, y ahora tenía que prepararlos y usarlos al mismo tiempo, ¿no? Entonces fue mi primera segunda, a temas ESG. Algo que también estuve involucrado anteriormente fue en Australia, por alguna razón, no creo que sea el acento que tengo en inglés, que es en español. A mí se me pedía que fuera a hablar con los agricultores, con los granjeros australianos, y no entendían la industria del petróleo, y pues yo iba y les explicaba cómo nosotros hacíamos nuestros procedimientos, ¿no? Entonces ahí después tuve una experiencia en gerente de ejecución de proyectos. Tuve mi primera experiencia no técnica, como le llamo yo, de trabajar en un proyecto que la parte técnica era muy simple: 5 pozos, sísmica, construir un tipo de superficie. Lo más difícil ahí era el no ser bloqueado por las comunidades, porque era un hervidero. Entonces ahí fue mi primera experiencia de gente que te grita, gente que te dice un montón de cosas, ¿no? Y para mí fue una buena experiencia, y fue ahí que comencé a sacar intereses sin saber que realmente eran ESG, ¿no? Hasta que, bueno, y esta es parte de lo que tenemos en Innovando Energía Perú, que está informado. Todos tenemos esa parte de respeto al medio ambiente, hacer las cosas, como yo siempre resumo, hacer las cosas bien. Si uno hace las cosas bien, todo acompaña correctamente, ¿no? Bueno, este es un pequeño resumen, y ahí si había alguna duda, si he tenido pelo. Acá en la universidad. Ok. Ya. Ok, entonces, ¿de qué voy a hablar hoy día? La motivación de esta presentación es de que todos los que entiendan, quizás aún no entiendan, es que ESG no es solamente el tema de emisiones, no es solamente el tema de greenhouse, no solamente es el tema del daño que se está haciendo ciertamente como se usa contra las empresas, sino que tienen varios factores ambientales, sociales y de gobernanza, que yo considero que es el principal, que ya estamos nosotros aplicando en la industria del petróleo o en muchas industrias, ¿no? Entonces, para mí, yo no veo la transformación de integrar lo de ESG a un negocio, a operaciones, algo difícil, y tengo un workflow, como se dice, y también un ejemplo. Por si acaso, el QR que está en la parte inferior, a lo que está en Zoom también, lo pueden capturar desde el celular para alguna pregunta durante mi presentación y la de mis colegas. Ok, entonces hablemos de algo que ayuda a explicar el concepto de ESG. El 20 de abril de 2010 tuvimos el famoso accidente del Deepwater Horizon, que explotó. Hubieron muchos barriles que se vertieron al Golfo de México, que es el Golfo de México. No de América. No de América.
muchas cosas se fueron afectadas en el tema de la vida marina, la pesca, la fauna, etc. Mucho dinero se calculó en el tema de recursos, de daños a los recursos. British Petroleum dio mucho valor a su empresa y mucho dinero también. Ya, claro. Ahora, los titulares, las noticias se enfocaron mucho en la parte del derrame, la parte ambiental. Pero lo que no se tocó y no realmente se mencionó, que ayuda a comprobar entonces lo que es, por ejemplo, la mala práctica de seguridad que causó. Y eso, como vamos a ver más adelante en la presentación, está debajo de la parte S, de la parte social. ¿Okay? Mucha gente no sabe. Y la última parte, la G de gobernanza, apunta a cómo una empresa tiene los procedimientos para estar listo a gestionar eventos, emergency response, todas esas cosas. Y aquí hubo una gran falla de este señor, el CEO de BP, ¿no? Que no manejó la situación bien, no lo prepararon bien, ¿no? Hasta en un momento dijo lo mal indicado, mejor dijo algo así como que sí, yo quiero que esto se solucione porque quiero volver a mi vida normal. Y creo que lo votaron casi inmediatamente después de eso, ¿no? Porque uno cómo puede decir esas cosas cuando los espectadores están sufriendo, etcétera, etcétera. Falta un poco de sensibilidad que no tenemos, falta de preparación realmente, un tema de gobernanza. Entonces, Macondo tiene tres aspectos que fallaron, ¿no? Que nos ayudan un poco a presentar, a introducir lo que es E, ambiental, S, social y G de gobernanza. ¿Qué funciona? Gracias. Ok, entonces, vamos a hablar de los tres factores y vamos a tocar rápidamente porque normalmente es una presentación un poco más larga, voy a tocar unos puntos. Pero aquí, la primera parte es la E, ambiental. No voy a tocar el tema de emisiones de gas de efecto invernadero porque eso es lo que todo el mundo piensa que solamente es ESG, pero está ahí. La parte de emisiones atmosféricas, que son, por definición, lo que no es invernadero, también es una emisión atmosférica. La parte de biodiversidad, la parte de desperdicios y la parte de efluentes. Estos son los 5 factores que están debajo de la parte ambiental. ¿Okay? Vamos a tocar algunos de ellos. Ok, el primero es el tema de biodiversidad. La gran mayoría de las fotos son personales. Pues acá tengo una foto, por ejemplo, cuando trabajé en Indonesia y una foto donde trabajé en Oman, ¿no? El impacto ambiental que tenemos nosotros cuando estamos trabajando en estas áreas no se puede negar, ¿no? Creo que un tema que yo he tenido con empresas en las que he trabajado que dicen nosotros no tenemos impacto. Tenemos impacto desde el momento que aparecemos con una 4x4 para revisar una ubicación. O sea, aquí no hay necesidad de mentir a la gente o meternos en problemas, ¿no? Entonces, el tema de biodiversidad es de tener en cuenta la variabilidad de las especies vivas, cómo afecta la cadena de alimentación, de suministro, ¿no? Y cómo impactamos. Entonces, acá, por ejemplo, en la parte derecha de esta foto, tenemos, si no se ve muy bien, un grupo de mantarrayas que se apareció cerca de la plataforma donde trabajaba en Oman, ¿no? El siguiente, otra foto personal, donde tuve la oportunidad de visitar un campo en Texas, en Midland, el tema de residuos, ¿no? Residuos o desperdicios son los que se va a descargar, hay intención de descargar o es necesario descargar. Y es algo que la gente no lo ve como una oportunidad, ¿no? Maderas, en este caso, ductos se dejan diferenciados y eso genera un problema de residuos que tiene varios aspectos. Tengo una historia chiquita de cuando estaba en Australia, en el área esta que mencioné de conflictos.
terminábamos de hacer un pozo y teníamos algunos tipos de casing y normalmente lo retirábamos. La lección aprendida para nuestra empresa fue uno de los extranjeros dijo, no, yo lo puedo usar para no sé qué, déjenme. Bueno, ahí lo queda. Bueno, el señor lo dejó ahí, meses después viene un fotógrafo, toma una foto y dice, mira, las petroleras lo que hacen. No podemos ganar a veces, pero no, así es, ¿no? Pasando del riesgo ambiental o del factor ambiental, la parte social. Y eso es importante. Hay varias cosas que la gente simplemente no sabe, ¿no? La parte de prácticas de salud ocupacional y empleo. Eso es dentro de la parte S de ESG, ¿no? El tema de la discriminación y la igualdad de oportunidades. Eso es ese. El trabajo forzado, la esclavitud moderna, que aplica a todo, al que puede aplicar a ciertos de los suministros, de, por ejemplo, nuestro EPP, de dónde viene, cómo se confeccionó, etcétera, ¿no? El tema de sindicatos. Y también, bueno, he tenido la oportunidad de viajar en sindicatos en Perú, en Australia también, y me sorprende un poco las diferencias y las igualdades, ¿no? Desgraciadamente se politiza y en vez de ser un punto para una conversación, para llegar a un acuerdo, para tener una manera de poder conversar de cómo mejoramos las cosas, se convierte en un instrumento para malograr realmente las cosas. Y el tema del impacto económico que uno tiene que ser organizado bien, ese es otro factor. El tema que vamos a hablar un poquito más de las comunidades locales, derechos sobre la tierra, derechos de los pueblos indígenas, conflicto y seguridad, ¿no? Por ejemplo, la MISEA, ¿no? No es ninguna sorpresa, es muy importante para el Perú, y nosotros teníamos cuando era gerente de Camisea, un grupo de Linoes apoyándonos, protegiéndonos, porque obviamente es importante por la seguridad no solo de las personas ahí, pero del suministro real, ¿no? Entonces, me sorprende mucho, y es por eso que he comenzado a hacer estas presentaciones, de que hay mucha gente que no sabe que esto es parte de S y por ende parte de SG. Para ellos todos es emisiones. Y no es así. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, como vamos a ver más adelante, ya estamos haciendo muchas de esas cosas como industria, ¿no? Que no hay que crear todo un equipazo de ESG que comience a ver estos temas cuando ya están siendo parte de lo que hacemos nosotros, ¿no? Simplemente hay que comenzar a hacer un poco de monitoreo distinto, reportarlo, etcétera, pero ya lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo bien, esto va a generar muchas otras cosas, ¿no? Bueno, tocando algunos temitas, aún estamos en el S, salud ocupacional. Acá hay un ejemplo, el IOGP, que es una entidad del mundo que recomienda las famosas Life Rules o reglas de vida, ¿no? Estas son reglas de vida que vienen de estadísticas de gente que muere, y punto, ¿no? Esto lo veo en varias empresas, en español, en inglés, en kurdo, lo que estoy en Kurdistán. No importa, importantísimo. Ya lo estamos haciendo nosotros, que es el objetivo de esta presentación, en nuestras industrias. Ya estamos haciendo la parte S. Ya estamos haciendo ese. El siguiente punto, ahí tiene cuando estaba más flaco, explicando cómo se hace el proceso de fracking. Por eso aquí tengo mi... Ya no olvidé cómo se dice en español, lo digo ahora, ¿no? Ahí estaba tratando de explicar por qué se usan químicos, etcétera, del proceso de fracking, ¿no? De estar los granjeros australianos escuchando, ¿no? Comunidades, ¿quiénes son? ¿Por qué es importante quiénes son? Nosotros a veces como industria esperamos que la gente venga con sus expectativas, en vez de proactivamente ir a las comunidades, ir a los bares, ir a los sitios donde la gente se junta y ver quiénes son realmente los que están ahí. ¿Por qué esperamos que las comunidades
lean las malas noticias, lean fracking causa terremoto, ¿no? Sin entender realmente lo que hacemos, ¿no? Y ese es un problema interno también, ¿no? Yo he tenido problemas en Australia y en otros países, yo les digo, pero hay que ir a conversar con esas comunidades, pero no vamos a ir hasta en 2 años, no importa. En nuestra área, hablemos ahora. Porque si no hablamos ahora, ¿qué va a pasar en 2 años? Ya van a ver el Frackland, el Gasland, todas las películas, toda la prensa amarilla. Y cuando nosotros llegamos, ya van a estar en la defensiva. No hay razón. Pero increíblemente, las actitudes de mis colegas eran, no, que se enteren ellos mismos. Bueno. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es el impacto? Y también explicar la ley, ¿no? En algunos países, como Estados Unidos, los mineral rights, como se dice, la superficie no le pertenece al gobierno, necesariamente pertenece al landholder, ¿no? Eso es, por ejemplo, hay ejemplos en Estados Unidos donde si el mineral rights de la subsuperficie le pertenece al dueño de la superficie, y ponemos un compresor, apenas el compresor se apaga, ese señor le va a avisar al tarado, oye, se te apagó el compresor. Mientras que en otra operación, cuando los mineral rights le pertenecen a alguien más, se apaga el compresor, bueno, mala suerte, no le dio nada, ¿no? Entonces, eso cambia. Aquí, como en Australia, todo pertenece al gobierno. Obviamente el gobierno contrata a empresas extranjeras para que vengan a sacar, a extraer, y ahí viene el tema de regalías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los impactos importantes, y los impactos en los servicios y recursos locales, ¿no? El tema de que he visto mucho, desgraciadamente, ¿qué pasa por un lado? La gente protesta, dice, ustedes por sus procesos están contaminando el agua. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nosotros les damos trabajo. No estamos respondiendo la pregunta. ¿Por qué no simplemente decimos, te voy a explicar cómo hacemos el proceso de perforar un pozo, cómo hay riesgos, cómo manejar un carro, cómo pueden haber problemas y qué hacemos nosotros para minimizar los problemas? Porque nosotros no queremos un pozo mal construido. Un pozo mal construido no solamente nos va a dar problemas ambientales, etcétera, pero también la producción se va a ir a un sitio que no queremos, ¿no? Nosotros somos capitalistas, queremos sacar plata, es un negocio, perfecto, ¿qué nos interesa? Hacer las cosas bien, y punto. Bueno, avanzo rápido, ya se me está quedando el tiempo. No, claro. Ok, derechos sobre la tierra, o en este caso el mar y los recursos. Esa foto que Oman también, el proyecto que vamos a ver otra foto más adelante, era una plataforma conectada a un tanquero estacionario, estaba a 600 metros, y esta foto yo la tomé cuando hacían una noche en el tanquero, y ahí ustedes ven todos los pescadores que aparecieron. Antes ahí no había pescadores, pero ¿qué pasó? La plataforma llega, crea un hábitat que frena, que acumula plancton, después vienen los peces chiquitos, vienen los más grandes, y a pescar, ¿no? Y desgraciadamente el método de pescar de estos señores era redes grandes, las explayan, ¿qué se dice? Las extienden y dejan que la corriente se la lleve. Y cuando capturan peces, se van al otro lado y juntan la red, y todo contento. ¿Qué pasa si esa red se viene a nuestro grupo? Se vino, ¿no? Y a tratar de sacarla. Nosotros, lo que pasó fue que tuvimos que parar a pescadores que, como las redes cuestan, estaban tratando de recuperarlas de acá abajo, acercándose al flare, al fuego. Y esas cosas hay que anticiparlas, ¿no? Pero otro ejemplo del riesgo o del factor social de ESG que ya estamos gestionando como industria. Entonces ya, que voy a repetir como loro, ya estamos haciendo ESG. Ok, el siguiente y el último punto de factores es la G.
gobernanza, que es el tema de el respeto, los derechos que tienen los accionistas, cómo nos comportamos como empresa. ¿Qué tenemos nosotros debajo de la G? Integridad de activos y gestión de incidentes críticos. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Asset Integrity, Well Integrity Management System, ya lo hacemos, es parte de lo que hacemos nosotros, como petroleros. Entonces ya está. Adaptación climática, transición. ¿Qué significa eso? Que una empresa tiene que no decir, no, nosotros no impactamos nada, y comenzar a prepararse a un futuro mejor, que desgraciadamente no va a tener petróleo porque en un momento se va a acabar. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? No solo buscar una alternativa, pero también mejorar nuestros procesos. Punto. Entonces, tiene que haber una estrategia clara, no simplemente hacer declaraciones, poner cosas en el website, que después, como le pasa a ciertas empresas, legalmente los que están opuestos a todos se arman y nos acusan de greenwashing, el famoso greenwashing, y legalmente nos meten en problemas o por lo menos nos frenan proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Cierre y rehabilitación, el tema de abandono, que ahora obviamente muchos pozos que hay que abandonar, eso es también dentro de gobernanza, declarar, que hacemos ya. Comportamiento anticompetitivo, tenemos procedimientos de procurement, por ejemplo, lo más fácil, ¿no? Siempre hay que tener 3 postores, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de una empresa normal y es parte de la G, ESG. ¿Qué novedad? Anticorrupción, pagos a gobierno, regalías, perfecto. Y donaciones a los lobistas, donaciones a partidos que ocurren, ¿no? Declarados, ¿no? ¿Cómo afecta eso al último punto? La política pública, ¿no? Pero no ocurre y simplemente tenemos que gestionarlo. Ahora, pasando al siguiente punto, ahora que estamos más o menos en el mismo punto de qué es ESG, pero para terminar, dentro de gobernanza tenemos lo que hablamos de, que ya mencioné, de Asset Integrity, de integridad de activos, sistemas de gestión, respuesta de emergencia, todo es la G. Y ahora vamos a hablar de la integración del ESG en negocios y operaciones. No se trata simplemente, porque yo ya lo vi mal hecho, de nombrar a una persona como gerente de ESG y decirle, ya, tú encárgate. Porque eso es decirle, tú encárgate de cumplir lo que el gobierno quiere y déjanos a nosotros seguir produciendo. Y te aparezco por el campo. Y eso, no digan que no ocurre. Ocurre. Poco a poco la gente se está dando cuenta que eso ya no pueden hacer esas cosas. Cuando ya los gobiernos están ya madurando, al final el gobierno es el que se demora un poquito, y esa madurez que varía a través del mundo es la que no podemos esperar nosotros a que venga el acto, como se dice, a hacer las cosas a la mala con nosotros, porque como ya hemos visto, la mayoría de cosas que hacemos ya las estamos haciendo como eso. Entonces no hay ningún problema. Bueno, lo que se tiene que hacer rápidamente es establecer la estrategia, liderazgo en operaciones, buscar oportunidades, porque realmente vamos a hablar de oportunidades rápidamente, los objetivos, medir y el famoso gestión de cambio. Este es un workflow que he preparado para dar una idea de más o menos cuál es el proceso según yo, comenzando con lo primero, conducir una evaluación de los riesgos o factores de ESG. Todos, he mencionado, ya no me acuerdo cuántos, todos hay que ver cómo estamos en el tema de sindicato, cómo estamos en el tema de anticorrupción, cómo estamos en el tema de igualdad, cómo estamos en Asset Integrity. Sí, la parte de emisiones es ahorita la que da más noticia, o más ruido, como decimos, pero ¿cómo estamos en todo lo demás? Revisar todo. Luego de revisar todo, determinar, como lo que yo le llamo, hay una base, o las prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos afecta
para tener una industria o una empresa sostenible. Y ahí viene un poco anecdótico, hablando con una persona muy inteligente, no, ni siquiera quiero decir el país, no fue en el Perú, ¿no? Un país de habla inglesa, en la que me dice, bueno, hubo un cuestionario en la empresa, mi empresa, yo dije que no era sostenible. Yo le pregunté, ¿por qué dijiste eso? No, porque no tenemos ningún panel solar, no hemos instalado nada renovable. Le dije, pero eso no es ser sostenible. Eso es simplemente tener energías renovables o no. Sostenible significa que lo que hacemos nosotros, así sea simplemente petróleo y gas, lo hacemos de una manera que minimizamos el impacto, y sostenible significa que podemos continuar teniendo un negocio porque hacemos las cosas bien. Eso es sostenible. Pero esto es parte del problema que tenemos en el mundo, no solamente en algunas partes, en todo el mundo, de la falta de entendimiento de lo que es ese. Bueno, luego de definir las prioridades, cada prioridad tiene las metas. Importante tener metas porque ahí viene el famoso análisis de brechas. ¿Cómo estamos? A dónde queremos llegar. Y luego se prepara un plan de monitoreo y de captura, que va a ser muy importante para poder medir cómo vamos a llegar a la meta. Y lo último, eso lo voy a mencionar, pero que mis colegas oradores lo van a tocar mucho, que para mí lo más importante, si no reportamos, quiere decir que no estamos midiendo. Si no estamos midiendo, quiere decir que no sabemos a dónde queremos llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, quiere decir que ni siquiera sabemos dónde estamos. Y eso, viendo todos los factores que ya mencioné de ESG, cualquiera de ellos nos llega el baile, la situación, no sería la expresión, ¿no? Simplemente nos frena el avanzar como una empresa o como una industria sostenible. Bueno, liderazgo, creo que lo mencioné al principio. Aquí hay algunas fotitos donde sea. Yo haciendo una emergency response exercise con el tanquero, que la tripulación era de Indonesia. Y aquí buscando, muy interesante, buscando un área para perforar, un área para que el taladro pueda entrar, evitando o minimizando el impacto a árboles de koalas. ¿No? Fue mi primera experiencia en el que, como yo era gerente de proyecto, tenía que preparar varias cositas. Una de ellas es porque necesitamos el Koala Management Plan. Perdón. Y el Koala Management Plan tenía dos aspectos interesantes. Primero, minimizar los árboles que tenemos que algunos desgraciadamente usar. Entonces el well list tenía que adecuarse a minimizar los árboles que desgraciadamente uno o dos tenemos que tocar, ¿no? Y para eso hay que traer una bióloga, un biólogo, y uno aprende, estos son árboles que los koalas usan, estos no, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte del Koala Management Plan. La segunda era más interesante. A estos señores les gusta la vibración de los taladros y se meten al liso. Hay uno, ¿ya? Y esos señores se meten, pero después no pueden salir. Entonces, ¿qué pasa? Parte del Koala Management Plan es definir el cerco y poner en el cerco un hueco y un letrero que dice Koala Only. Y no se pone ese letrero para el koala, sino se pone el letrero para nosotros, para que no bloqueemos con una camioneta o algo la salida de ellos. Porque de entrar van a entrar, pero lo que queremos es que salgan fácilmente, ¿no? Y no tengamos problemas con ellos, ¿no? Entonces, pero esto no pasa, volviendo al punto, si es que la persona, el company man,
no entiende y respeta la importancia, ¿no? Y desgraciadamente ya aún quedan algunos rezagos de gente que trabaja de que hay un árbol, sácalo, el negocio más importante, sin pensarlo, y de ahí, no importa, se paga multa. Esas actitudes no nos ayudan a nosotros como petroleros, no les ayuda a nadie. Eso no es sostenible. Bueno, aquí ya todo habló también, aparte del liderazgo, del efecto en los negocios, las oportunidades, que si todos estamos concientizados de lo que es ESG y entendemos, uno siempre ve oportunidades. ¿Y cómo nos comportamos, no? Bueno, rapidito, vamos. Un ejemplo de creación de valor y oportunidades, ¿no? Rápidamente, un ejemplo de oportunidades, ¿no? Cómo crecemos como empresa, ¿no? Haciendo las cosas bien, ¿no? Atraemos nuevos clientes para la venta de petróleo y gas porque hacemos las cosas bien, tenemos mejor acceso a los recursos porque tenemos unas buenas relaciones con la comunidad y el gobierno, etc. Reducimos los costos porque monitoreamos y manejamos nuestro combustible, en vez de decir, no importa, voy a usar 1000 litros de diésel, cuesta lo que cueste, no importa que tenga más producción. No, si estamos midiendo emisiones, etcétera, optimizamos ese uso y eso va a ser una reducción de costos. El reducir desperdicios, ¿no? Traen jabas de madera, que después hay que traer una caja, que la pueden usar varias veces, por ejemplo, ¿no? Cazar menos el costo logístico, minimizar las intervenciones regulatorias ilegales, ¿no? Proactivamente estar listos para los CINERMIG, etcétera, ¿no? Hacer pre-auditorías internas para estar listos para cuando venga la auditoría correcta, estamos listos, ¿no? Algo que justo acabo de hacer en Irak, ¿no? Teníamos 2 auditorías, me dijeron, Jorge, debemos ser de ellos, ya. Yo hice auditoría de nuestra gente, ¿no? Fue una oportunidad de conocer a mucha gente porque justo acababa de iniciar mi trabajo allá. Y perfecto, cuando llegó el auditor, todo ya estaba listo. Y no solo ya estaba listo, encontramos ya, podíamos decirle, mira, tenemos esto, pero esto vamos a mejorar. O ya tenemos un plan para de mejor, ¿no? Porque al final nadie es perfecto. Bueno, aumento de productividad y optimización de la inversión. ¿Qué significa esto? 80% de las empresas del mundo ahora tienen que hablar de ESG. ¿Por qué? Porque los inversionistas quieren empresas responsables, empresas sostenibles, donde se pueda invertir, ¿no? Nadie quiere invertir en empresas que así estén haciendo mucha plata ahorita, no están haciendo las cosas bien y por el momento van a tener que cerrar, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, como ven aquí rapidito, hay muchas oportunidades aplicando el ESG o siguiendo las pautas y haciendo las cosas bien. Finalmente, los objetivos, un punto de los objetivos, hay 2 cositas importantes. Y el primer paso es de encontrar los stakeholders. ¿Quiénes son los críticos? Los que se van a beneficiar más rápidamente. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es lo que le pongo ahí el verdadero avance, es tener información que nos permite, como industria, como empresa, predecir con nuestra propia información, proactivamente, cuándo vamos a llegar a la meta, ¿no? Al principio no sabemos cómo estamos, sabemos a dónde queremos llegar, pero no hay una producción, un ratio de mejora. Rápidamente, con esa información podemos hacer esto. Y finalmente, no digamos que todo es importante, pero como dijo el señor Funciones, ¿no? Si todo es importante, nada es importante. Gestión de cambio, voy a tocar eso rápidamente. Todos entendemos que es muy importante la gestión de cambio. Lo único mensaje acá es que hay que tratar la integración de ESG como un cambio. No simplemente decir una presentación del CEO y ahí quedó. Eso tiene que ser un proyecto. Estamos cambiando la cultura de la empresa. Estamos cambiando muchas cosas. Aquí rápidamente un caso de éxito en Oman. Tenemos que hacer un montón de cosas. Yo como gerente de seguridad había obtenido el permiso ambiental
y eso me dieron como 11 cosas que tenía que monitorear. Gracias a la situación que estábamos, no tuve que, como ingeniero de producción, no tuve que convencer mucho al gerente de seguridad porque era yo mismo me convencí y tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? El proyecto, como lo mencioné antes, era una plataforma con algunos pozos, produciendo un tanquero estacionario, que era el tanquero negro, y una vez al mes más o menos venía el tanquero chico, ruso, chino, griego, depende de dónde, vienen de varios lados, y sacaba y se llevaba 300.000 barriles de petróleo, ¿no? Entonces, los 2 o 3 años que estuve ahí, me dicen, y si hay de estas ventas. Ese es el proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? El gerente de HSI de producción se juntaron a su cabeza y crearon un monitoreo que nos permitía no solo monitorear y hacer las cosas fáciles en el momento de reportar, pero también monitorear rápidamente, diariamente y anticipar problemas, ver cambios en el uso de combustible y otras cosas, ¿no? Entonces, rápido, 12 slides, datos diarios de integridad de pozos, de ESG, lo hacíamos, la parte de HSI, los indicadores normales, más yo tenía un requerimiento de reportar, como parte del Environmental Impact Assessment, cualquier presencia de ballenas, de delfines, de lo que sea. Entonces, instalé una directiva de que si se veía uno en el día, ese mismo día se tomaba una foto y se reportaba. ¿Qué pasaba al final del mes? Ya teníamos cómo demostrar al gobierno que no había ningún problema, que los peces, las ballenas, podían vivir tranquilamente. Y otras informaciones no esperábamos a final del mes, a final de 3 meses, ¿no? Diariamente, qué tipo de desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Se monitorea diariamente, que no es tan difícil, ya está lista la información. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta directa? O en mi WhatsApp para alguna presentación separada con un poco más de información. Y le cedo la palabra a José Luis, que nos va a hablar de el siguiente tema. Gracias, Jorge. Anoche, mi nombre es José Luis Velasco, yo soy socio de PwC, me acompaña Hernán, consultor senior del equipo de sostenibilidad, y vamos a explicar conjuntamente esta última etapa, que había dejado un poquito para nosotros, que es la parte de la comunicación, o sea, que es un reporte de sostenibilidad específicamente para la industria petrolera. Implica hacia dónde estamos viendo. ¿Hacia dónde estamos yendo en el sentido de, o sea, el ecosistema de reporte el día de hoy es extremadamente amplio y a veces hay un poquito de confusión sobre qué cosas se debe. Este es un poquito de contenido, porque es importante la divulgación de sostenibilidad, cuál es el marco, cuál es el ecosistema, ¿no?, que tiene el reporte de las compañías del día de hoy. Y por último, ¿qué significa una verificación externa y por qué es importante? Algunos datos que quizás para ustedes van a ser interesantes. Cuando hablamos de importancia, quizás alguno de eso es parte de un estudio de la firma, quizás alguno de los datos más importantes es ¿qué esperan? Creo que lo dijo Jorge en un momento. ¿Qué esperan los inversionistas? La mayor parte de los inversionistas, más del 70%, esperan que las compañías comiencen a reportar no solo información financiera, sino también información no financiera. Nosotros a los temas de sostenibilidad le llamamos información financiera. Y que esa información no solo sea un dato, sino que esté conectado con la estrategia de la organización. O sea, ¿de qué vale un dato publicado que no tenga sentido o coherencia con lo que la compañía hace en su centro de su operación? 50% de los inversionistas afirman que es importante que las compañías capturen el valor y lo comuniquen en términos de lo que estiman, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que si bien, como bien Jorge comenta, es importante que las compañías el día de hoy comuniquen o indiquen cuántas emisiones de carbono
se están generando, se están produciendo, más importante saber es cómo el cambio climático en el futuro va a impactar a la organización. Es importante cuánta agua utiliza la compañía, sí, es importante que lo diga, es importante, pero más importante es saber qué pasa con la compañía si no hubiera agua, o si hubiera estrés. Es importante saber cuántas horas capacita su personal la compañía, sí, es importante, pero más importante saber es, oye, ¿qué pasa si no lo capacitas? ¿Qué pasa si hay ausencia de capacidades en eso? Entonces, es importante la información que genera la compañía, sí, pero más importante es saber qué pasa a la inversa con esa información. Ese es el foco en términos de sostenibilidad. Casi el 50% considera de que muchas de las cosas que se indican en la comunicación, o sea, es decir, los reportes de sostenibilidad no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque hay incoherencias. Información que usualmente no conversa con incluso la información financiera. Casi el 3/4 partes de los inversionistas afirman que o confían más en información de sostenibilidad o información no financiera siempre y cuando haya sido verificada. ¿Qué significa que haya sido verificada? Que venga una firma como PwC, por ejemplo, y revise el número que la compañía está divulgando. ¿No? Es decir, emisiones de CO2. Está bien que la compañía lo diga. Y como yo sé que esa información viene de fuentes confiables, está generada de una manera adecuada y que tiene controles alrededor de eso. Y casi 3/4 partes de los inversionistas creen de que, y eso es una mirada a futuro, el día de hoy no pasa, que la información no financiera, esta información que se produce en términos de sostenibilidad, debe tener la misma rigurosidad que la información financiera. El día de hoy la información financiera tiene mucha madurez, ¿no? Hay auditorías constantes, hay un sistema de control que lo respalda, hay sistemas de información que lo respaldan. ¿Será igual la información no financiera? Eso es lo que hay que preguntar. Entonces estamos pasando de simplemente entidades que reportan información financiera contable a entidades que están comenzando a reportar información no financiera, información que no necesariamente tiene un vínculo económico, a entidades que incluso a partir de su estrategia están comenzando a impactar positivamente a los ecosistemas, a través del cuidado de la biodiversidad, a través de la colaboración con las comunidades, a través de diferentes mecanismos que permitan hacer un impacto positivo a ciertos grupos de interés, como se indicó anteriormente. Ahora le doy pase a Hernán. ¿Qué tal? Soy Arroyo Bautista, parte del equipo de sostenibilidad de PwC. En esta sección vamos a hablar de los estándares de reporte de sostenibilidad. En particular vamos a hablar de 4 estándares. Sin embargo, antes quisiera que podamos ver lo que es el panorama del ambiente de reporte que se maneja actualmente, ¿no? Tenemos, para lo que es estándares, manejamos lo que es el estándar GRI, SASB, y hay varios protocolos de medición individual, ¿no? Lo que es, por ejemplo, para la medición de gases de efecto invernadero, que es el Greenhouse Protocol, ¿no? Tenemos también lo que es el TCRT, que habla más que nada de divulgaciones relacionadas con el clima. De igual manera, hay otros principios y lineamientos que se manejan para las divulgaciones de sostenibilidad y otras calificaciones y puntajes definidos, ¿no? En la actualidad tenemos un mapa bastante amplio de estos tipos de divulgaciones que se pueden realizar. Sin embargo, existen esfuerzos de armonización, que son los que se están dando tanto por la IFRS para las NIF TC1 y S2, por el lado de la Unión Europea, los CSRs. Y cómo se ponen a ver en todo este gran mapa de diferentes estándares y normas, muchos de estos son divulgaciones voluntarias, ¿no? Teniendo en cuenta que en el proceso de armonización se están buscando tener la obligatoriedad en ciertos países, ¿no? Específicamente las NIF y las CSRP como tal. Entonces, a nivel del mundo, en este mapa único que se puede ver acá, todo lo que está marcado de naranja representa los países que ya han adoptado las NIF S1 y S2, ¿no? Con sus diferentes fechas de implementación en cada uno de esos países, ¿no? Y tenemos esfuerzos tanto en Europa, específicamente para la Unión Europea, todos los miembros
veía para las divulgaciones de CSRD, o específicamente los estándares CSRs de la CSRD, y sin irnos tan lejos en la región, Colombia tiene definido una obligatoriedad en la divulgación de temas de sostenibilidad. En el caso de Perú, hay que recordar que si bien no es obligatorio como tal una divulgación de sostenibilidad, existe este reporte corporativo de sostenibilidad que pide la SMB. Son un cuestionario de preguntas relacionadas a sostenibilidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tocar 4 estándares que son bastante conocidos. En particular, el primero es el Global Reporting Initiative, que es uno de los estándares más utilizados en el mundo. Es una organización que fue fundada en 1991 y tiene el propósito de ayudar tanto a las empresas como a los gobiernos a poder divulgar temas de sostenibilidad por sus puntos críticos, ¿no? Sus temas materiales. En sí, el GRI se divide en 3 grandes secciones, teniendo los estándares sectoriales divididos en 3 estándares como tal. El GRI 1 que dan los lineamientos y los requisitos para el uso de ese estándar. El GRI 2 que te habla de los contenidos generales de la organización sobre la cual se va a realizar la divulgación. Y el contenido 3 que va relacionado al enfoque de gestión sobre los temas materiales y el análisis de materialidad que ha debido tener cada una de las empresas para determinar cuáles son estos temas relevantes para la estrategia de cada una de ellos, ¿no? Y ahí tenemos los otros 2 adicionales, que es el temático, que habla de temas ambientales, sociales y de gobernanza, que he explicado justamente en la posición anterior, y tenemos los estándares sectoriales. Aquí es donde quiero detenerme un momento, porque aquí es donde el GRI hace un acápite para definir qué temas pueden utilizar para cada sector. En particular, para lo que estamos viendo en este momento, para el tema de hidrocarburos, plantea el GRI 11, que es conocido como el sector del petróleo y gas para GRI. Lo que te plantea ese sectorial son 22 posibles temas que se deben considerar dentro del análisis de materialidad de cada una de las empresas divulgantes. Y por cada uno de esos 22 temas te plantean diferentes métricas que deben usar, tanto obligatorias y como de recomendación. Hay que tener en cuenta que estas 22 temas también están alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, ¿no? Para que puedan tomarlo en cuenta dentro de este análisis de materialidad que deben tener, ¿no? Teniendo en cuenta que GRI es un estándar para la divulgación de información de sostenibilidad, tenemos el siguiente estándar, que es SASB. ¿Cuál es la diferencia con GRI? Es que el SASB tiene el propósito de divulgar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad y que puedan afectar el flujo de efectivo o de dinero, tanto en el corto, mediano y largo plazo, mediante 5 dimensiones, las cuales se muestran ahí, que es medio ambiente, capital social, capital humano, modelo de negocio, liderazgo y gobernanza, ¿no? Bajo estos 5 dimensiones se plantean diferentes métricas para las 77 industrias que abarca SASB como tal, ¿no? Una de esas industrias justamente es por hidrocarburos, pero lo dividen en 4, ¿no? Por los diferentes tipos de servicios que se presentan dentro de la industria, ¿no? Lo que es exploración y producción, midstream, refinería y marketing y servicios. Se plantean 13 temas de divulgación que pueden utilizar para lo que es la explicación del desempeño de sostenibilidad dentro de la compañía con afectación financiera, y de estos 13 hay 6 que son los más representativos, que al menos aparecen en 3 de las 4 categorías de servicios que se tienen dentro del hidrocarburos, ¿no? Lo que es emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es calidad de aire, gestión del agua y los residuos, salud y seguridad de los empleados, gestión del entorno jurídico y gestión de riesgo de incidentes críticos. Entonces, teniendo estos 2 estándares que son voluntarios, ahora vamos a pasar a los otros 2 estándares que son justamente de armonización. El IFRS o la CNIF, lo que trata es agarrar las buenas prácticas que se tienen estos estándares voluntarios. Por ejemplo, en el SASB, el tema del impacto financiero tanto a corto, mediano y largo plazo. Ahí, de igual manera, toman lo que pide divulgar el PCD, que es el Task Force for Climate Disclosure,
tomando justamente estos 4 pilares, ¿no? Que es gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas objetivos. Se plantean 2 normas para las simulaciones. La primera, que va relacionado a los contenidos o requisitos generales para la revelación de información financiera asociada a sostenibilidad, y te plantea un segundo que va definido específicamente a lo que es revelaciones con el clima, ¿no? Se espera que en el futuro se tenga un S3, un S4 por distintos temas. Hay que tener en cuenta que el IFRS tiene una fecha de vigencia a partir del 1 de enero de 2024, sin embargo, esta va a variar dependiendo de cómo se acepte en cada uno de los territorios donde vaya a aplicar. Entonces, en resumen, la IFRS tiene 3 tipos de divulgación, ¿no? Cómo se gestionan los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, cuál es el impacto de estos riesgos y oportunidades en el periodo actual y cuál va a ser el impacto tanto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para tener en cuenta estos 3 estándares que hemos hablado, GRI, SASB, IFRS, de cachito un poquito de TCFD, las empresas que actualmente ya tienen divulgaciones, tanto en GRI, en TCFD, en SASB, tienen un paso más adelante que el resto para lo que es la alineación con el IFRS, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica, la IFRS te pide diferentes características y las empresas que actualmente ya están divulgando en lo que es SASB y TCFD tienen un paso mucho mayor que el resto que todavía no lo hacen, ¿no? Entonces, este es un ejercicio de armonización que sirve para las empresas que cotizan en bolsa, pero hay otro ejercicio más, que es el ejercicio que se da en la Unión Europea, teniendo en cuenta que en la Unión Europea tiene el CSRD, que es justamente la directriz para las divulgaciones de sostenibilidad corporativa. Hay que tener en cuenta algo, que si bien se conoce el CSRD, hay veces que hay confusión con el estándar en particular, ¿no? El estándar en particular es el ISRS. ¿Cuál es la diferencia? Que las directrices dan la base de lineamiento para que los países miembros de la Unión Europea puedan implementar estos estándares. Hay que tener en cuenta que los estándares, más que nada, plantean las reglas y requisitos para la divulgación de financiera de sostenibilidad relacionada de sostenibilidad y oportunidades de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo está conformado el estándar del ISRS? Tiene 4 bloques principales. El primero, que es transversal, donde tienes el ISRS 1, que te habla de los requerimientos generales como tal del estándar. Tiene el ISRS 2, que son las divulgaciones en general, que serían los primeros estándares por los cuales se va a plantear información de sostenibilidad. Y de ahí te hablan los temáticos, que son 10 estándares divididos en lo que es medio ambiente, social y gobierno corporativo para los 10 estándares que se pueden ver en pantalla, ¿no? Por medio ambiente tienen 5, social 4 y gobierno corporativo el 10º. Entonces, antes de continuar con la presentación, sí, quisiera que se lleven un poquito de cómo se está moviendo el mercado a nivel de hidrocarburos, cómo se están realizando las divulgaciones en este momento. Para ello hemos hecho un pequeño benchmark de 6 empresas, en las cuales tenemos 3 empresas que están en Europa y 3 empresas de la región. Estas empresas tienen a British Petroleum, que fue mencionada en la presentación anterior, Equinor de Noruega, Repsol, el grupo Repsol como tal en España, Repsol Perú, Ecopetrol de Colombia y YPF de Argentina, ¿no? Todas estas empresas tienen información ya divulgada 2023, 2 de ellas tienen información divulgada 2024, que recién ha salido su reporte como tal. Como pueden ver en la gráfica, todas estas empresas ya realizan divulgaciones con estándar GRI, algunas tienen TCFD y SASB, ¿no? Por lo cual se puede ver una alineación hacia poder divulgar información no solamente voluntaria, sino también que ya vaya a ser obligatoria. Con el caso de British Petroleum, en su informe de 2024, ellos ya expresan la voluntad de poder divulgar en IFRS en lo que se viene en los siguientes años, ¿no? Para el caso de Equinor y el grupo Repsol, a ellos les aplican lo que es los estándares ISRS de la CSRD, y por consiguiente, a Repsol Perú también se encuentra dentro de esa aplicabilidad. Sin embargo, ellos no tienen
necesidad de hacer esta divulgación porque entrarían dentro de la divulgación de libros por retorno. Sin embargo, sí presentan información relacionada para CSR. Adicional a ello, estas 6 empresas, teniendo en cuenta las necesidades de los inversionistas, ya buscan brindar datos confiables, verificables para todos sus grupos de interés, ¿no? Por ende, todas estas son reportes verificables. Para poder entrar un poquito más en detalle de la verificación de esta información, José Luis va a dar un poquito de detalle en ese punto. Ok, ya como para ir cerrando, ya dan un poco el panorama, un vistazo de qué reportan, y bajo qué marcos, y bajo qué marcos reportarán en el futuro. El ecosistema es completo, lo que está pasando es que está organizando. Están uniendo los reportes para hacer marcos únicos. Ya como dijo la Unión Europea en su marco, el ISSB, que se llama el IASB, ya emitió también su marco, se llama la Industria. Estados Unidos está un poquito retrasado y eso es más político, pero se están armonizando los marcos. ¿Qué es importante para la verificación externa? Que es como auditarte las cifras no financieras, ¿no? La cifra de sostenibilidad bajo estos marcos de reporte de sostenibilidad. Pero ¿qué es importante para una compañía para poder estar lista, para poder ser verificable? Bueno, algunos temas acá que se mencionan. Tener políticas y procedimientos. Si no tienes políticas y procedimientos, como cualquier marco que aplique, difícilmente puede venir un auditor independiente, un verificador, y hacer un aseguramiento de esa información. ¿Cómo? Gestión de datos. Esa información es muy dispersa. O sea, como mencionó Jorge, como mencionó Hernán, no es una información única, es una información que está transversalmente en toda la organización. O sea, tiene medio ambiente, temas sociales que ya se manejan, ¿no? SST, seguridad del trabajo, VHS, etc. Pero no está centralizada. Gestión de datos es súper importante, sino cómo haces o cómo el verificador va a hacer trazabilidad de la información. Imposible. Importantísimo tener gestión de datos. Cálculos, estimaciones, soporte del cálculo de estimación. Hay muchas de esas cosas que vienen de cálculos, ¿no? La huella de carbono nada más es un cálculo. Es un cálculo que a veces la compañía no tiene soportes específicos. Es importante tener soporte para este tipo de cálculos. Controles alrededor, información dispersa, estará segura, será manipulable o no será manipulable. Si manipulan un poco de esa información, ¿cómo el verificador va a decir que esta información es confiable? Eso pasa con la información financiera, no pasa con la información no financiera necesariamente. Claro, alguien acá que está hablando de, no sé, accidentes en el trabajo, y esa hoja, todo el mundo tiene acceso. Yo no sé si el dato que me dice que son 5 accidentes leves, no son 6, o son 7, o son 4, no, el tipo de eso. Es importante tener control sobre este tipo de procesamiento de información y cómo se centraliza nuevamente la información y se divulga. O sea, al final en el futuro lo que va a pasar es, vamos a exigir que una de las premisas que usamos en la primera de las líneas, que la información no financiera tenga la misma rigurosidad que la información financiera del día de hoy. Y por último, ese es un estudio público, no es de nosotros, es del IPAC. Esto lo pueden buscar, ponen su correo, accede. Hace un análisis de 1.400 empresas públicas en diferentes bolsas, diferentes mercados en el mundo, y votan unos datos. Bueno, tiene un retraso de 2 años, me parece, de información, pero esta es la última que se ha publicado. ¿Qué dicen esos datos? De esas 1.000 y tantas empresas públicas en el mundo, de esas diferentes bolsas y diferentes mercados, 98%, o sea, casi todas, reportan alguna información no financiera. Lógicamente, memorias, en la página web, hay un montón de información que no es financiera. De ese 98%, casi el 70% reportan información con un nivel de aseguramiento. O sea, alguna verificación externa, alguna auditoría de esa información no financiera. O sea, hay el 70% de ese 98% tiene un PwC, un KPMG, un Big algunas de esas empresas hacen una verificación sobre esa información. El 82% de ese 70%, así va progresivo, hacen
aseguramientos limitados, no razonables. Yo sé que no todos somos contadores, pero razonable cuando vas un poquito más allá del número y buscas los procesos alrededor del número. Limitado es básicamente ver que la información es trazable, o sea, que tiene una información. El día de hoy, 82% están orientados a los aseguramientos limitados, simplemente de trazar la información, o sea, de ver de dónde viene la información. 40% de los aseguramientos que se hacen usan el marco de estándar crítico, que es el más antiguo, como dijo bien Hernán, que es el más utilizado el día de hoy. Pero es un marco de sostenibilidad bastante limitado. El día de hoy la exigencia sigue usar el SASB, ICFI, CSRD, que es la Unión Europea, y IPC1 y IPC2, que son marcos que miran los temas de sostenibilidad no solo de cómo tú impactas el ecosistema, sino cómo el ecosistema te impacta. El 40% todavía tiene información muy limitada de sostenibilidad. Y el 11% de los aseguramientos ya pasan a un marco más específico que es lo que se busca, que es lo que se buscaría en este tipo de industria, que es SASB, ¿no? O sea, que lo explicó en algún momento Hernán, que tiene que ver con justamente mostrar o divulgar indicadores específicamente de la industria, que eso es lo que veíamos este año. Lo mismo, que te dice, y como ponerse, como tener un polvo XL y tratar de ponerle ese polvo XL al minero, al petrolero, al banco, ¿no? Alguno va a quedar chico, alguno grande, alguno va a quedar largo, corto. SASB ya tiene cuestionarios por industria, ¿no? Acá están, en un momento más lo mencionó, exploración y producción, mix, marketing, servicios. Lo que hace es encallarte un poquito de polvo. Mi verdad es M, pero es el blanco. No es mejor. Entonces, hacia eso se apunta a ser indicadores específicos de impacto, de coherencia y de congruencia con la estrategia que tiene la organización. No existe tal palabra como estrategia sostenible, la estrategia es una sola, pero tiene que tener coherencia con lo que después informas al grupo de interés. Y los marcos apuntan a ese mensaje, ¿no? A la coherencia con la estrategia. Ese es todo por nuestro lado. Gracias. Y si tienen una pregunta, como bien un corte, creo que la apuntan y después con la paso. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Vamos a tener unas preguntas. No sé si aquí el público presente tiene alguna pregunta en específico que quiera realizar. Si no, vamos con las preguntas de las personas del Zoom. La primera pregunta va para Jorge. Jorge, justo nos preguntan qué estrategias innovadoras podrían implementar las empresas del sector para integrar los principios ESG en sus operaciones, para maximizar así las oportunidades de crecimiento sostenible y reducir los costos que están altamente regulados en el Perú. Gracias. A ver, innovación normalmente viene de problemas, de retos, ¿no? Todos sabemos que las épocas más innovadoras, desgraciadamente, fueron durante la guerra, por ejemplo. Entonces, creo que en este momento varios países del mundo, y el Perú no se excluye porque de alguna manera va a ocurrir, es debido a la situación de incertidumbre que se está creando por el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todos mundialmente nos sentimos un poco retados, un poco bajo la incertidumbre. Entonces, viendo cómo eso nos puede afectar, es donde muchas empresas, yo ya sé, se están preparando y ya tenemos, creo que hasta algunas ya presentaciones y webinars de cómo podemos enfrentar a eso. Entonces, algo que haciendo un poco de investigación sobre qué se puede retar es, y qué es innovador, es buscar maneras de tener lo que se llama una manera circular de todo lo que hacemos, ¿no? Reutilizar cosas, ¿no? Estoy seguro que solamente las bolsas de plástico no son las únicas cosas que se pueden reutilizar, ¿no? Hay muchas cosas que en una economía circular se pueden aprovechar
pasándolas de cuando tuvieron un uso a otro uso. Y yo creo que ahí esa sería para mí la clave, porque muchas cosas se solucionan. No es fácil buscar algo innovador, no es fácil encontrar, pero cuando se encuentran esas oportunidades de economía circular, golazos de medio alcance ocurren en todas las áreas, en las áreas de producción, en las áreas de exploración, y no olvidar algo que les explico mucho a los ingenieros de petróleo, que la parte de ingeniería de petróleo que hacemos muchos que estamos en la profesión es muy chiquita, ¿no? ¿Cuántos petroleros diseñan completaciones, monitorean producción, etcétera, etcétera? Es el resto de la operación, ¿no? Un ejemplo, cuando era gerente de Canicea, tenía entre 1.500 a 4.500 personas a cargo, que me tenía que preocupar de su habitabilidad, de todo lo que ocurría en la selva, ¿no? Pero no eran 4.500 petroleros, eran 500 petroleros, no eran, creo que 70, que eran quizás 35%, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué más hay? Hay construcción, hay logística, hay transporte. ¿Y dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Quién los cuida? ¿No? Estamos en un negocio que no podemos tener gente distrayéndose de lo que tienen que hacer. Entonces tenemos más y más gente relacionada a la cocina, habitabilidad, mantenimiento, ¿no? Entonces, todas esas áreas las podemos verlas con actividad y con el foco proactivo, tienen muchas oportunidades de economía circular. Para mí, ese es realmente el punto innovador. Desgraciadamente, muchas personas se van lo que se llama en inglés el famoso silver bullet, ¿no? Una solución que abarca todo, sin darse el tiempito de buscar oportunidades circulares. Y ojo, que las oportunidades circulares no tienen que estar dentro del mantenimiento, ¿no? Algo que yo he visto es oportunidades que ocurren o procesos que ocurren en la cocina se pueden aplicar en el lado del mantenimiento, cosas así. Y esto no debe ser ninguna novedad. Muchas de las cosas que hemos implementado en el petróleo vienen del lado automotriz, ¿no? De cómo pueden optimizar el proceso de hacer carros, cómo eso elimina waste, como se dice en inglés, y nos hace más eficientes. El famoso, ¿cómo se llama? Esos temas que nos ayudan a hacer más eficientes. Entonces, para mí, economía circular es la respuesta. Gracias, Juan, por tu respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta de las personas que nos están acompañando en el Zoom. Está dirigida para José Montaño. Bueno, algunas empresas privadas y estatales no ven estrategia de sostenibilidad más que todo como un gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a la alta dirección de la importancia del ISD desde el Departamento de Sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo darle valor, no? A ver, ese es un tema importante, porque a ver, aquí han estado concentradas las empresas en Latinoamérica. Como todos sacan su reporte de sostenibilidad, el día de hoy empiezan por ahí, ¿no? Empiezan por el final. Dicen, bueno, si tú haces reporte de sostenibilidad, todavía también tengo que hacer el reporte. Entonces, tengo que hacer el reporte y tengo que aplicar un marco o aplico el límite que el límite pide también, y ahora recojo todo lo que. Pero no se pueden analizar si realmente todo lo que están diciendo tiene sentido con lo que la compañía realmente está marcando importancia. O sea, no lo conectan con riesgos, no lo conectan con un tema material, con temas relevantes, no hacen análisis de grupo de interés, no lo conectan con la estrategia. Entonces, ¿qué termina haciendo? No voy a decir si es una pérdida de tiempo, porque igual han avanzado en algo, pero terminan recordando muchísimas cosas que el 70% de manera interesa. Entonces es tiempo, inversión,
progresar un reporte de ese tipo no es de la noche a la mañana, toma tiempo. Sobre todo que es información descentralizada. ¿De qué diría yo, si quieres hacer algo con sentido, es parte como corresponde, ¿no? De atrás para adelante, estrategia, riesgos, temas materiales, a quién le importa y qué le importa, y recién ahí comienza a diseñar tu reporte, tu comunicación. Entonces vas a encontrar lógica entre lo que estás comunicando versus lo que estás haciendo, y no viceversa. Entonces, claro, el día de hoy la compañía dice, oye, el tema de sostenibilidad es un tema de cumplimiento, es un tema porque, bueno, el inversionista me pide tal información y no saben cómo articular realmente que cierta información no es relevante para ellos, sino es solo cierta información. Se llenan de 140 métricas, cuando no es mínimo SASMI, que no tiene ningún sentido, cuando deberían de recoger quizás 30. Se llenan de un reporte de sostenibilidad de 140 hojas, que cuesta plata, cuesta dinero. Cuando de repente tendrían que estar reportando, haciendo un reporte de 30 horas. El día de hoy hay compañías, lo que incluso Repsol en algún momento ha hecho una publicación de un reporte que no pasa de 15 horas. O sea, es eso lo que tienen que empezar a pensar la compañía. ¿Cómo conectan de atrás para adelante? O sea, ¿qué es la estrategia? ¿A quién le importa? ¿Y qué comunica a partir de eso? No al revés. Y es por eso que la sostenibilidad se está hablando de una manera muy superficial. Y conectan con lo que hemos ocurrido. Greenwashing. Comenzar a meter compromisos o decir cosas que al final. Y el greenwashing no es simplemente decir cosas que no tienen coherencia, sino también decir cosas que al final no se cumplen. Hablo de metas que en 3 años no le cumplen su camino de greenwashing. Entonces, comienzan a ver cosas que finalmente las compañías están dando cuenta que son, o que no sirven, o que en el tiempo te están costando recursos, y dicen, bueno, entonces dejemos hablar de sostenibilidad. Cuando lo que tienen que comenzar a mirar es, oye, ¿cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi propósito? Y ir hacia la estrategia para ello. Muchas gracias, José Luis. Bueno, de ahí, Ronald puso aquí, los asistentes al webinar nos comentaban, y de hecho el público está interesado, cómo puede pertenecer a la área, ¿no? Como voluntarios, para poder aportar a este proyecto. Bien, agradezco esta pregunta porque precisamente es parte de lo que mencionábamos en nuestra intervención, que esto es un voluntariado y por favor escríbanos en las redes, nosotros vamos publicando las diferentes actividades y estamos conformando una comunidad acá. Como hemos visto, estamos hablando de cómo integrar como parte de la estrategia de la empresa los temas de sostenibilidad. Estamos viendo cómo es necesario que la sostenibilidad no sea simplemente parte de un reporte, sino parte de la generación de valor, y que de esta forma vamos a poder lograr proveer a los inversionistas, a los stakeholders en general, a las comunidades, a las poblaciones donde estamos operando, los mejores resultados de una industria que siempre va a innovar. Cuando una de las preguntas era cómo podemos innovar para implementar los temas de ESG, precisamente, por ejemplo, uno de los tópicos que hemos tratado, por ejemplo, es que las gerencias de operaciones sean las responsables de ESG, que no sea que este es el gerente de operaciones y este es el ESG, y cada uno está haciendo su trabajo. Si el gerente de operaciones es responsable de la seguridad, es responsable no solamente de seguridad, es responsable de ESG, estamos nosotros integrando todos estos sistemas dentro de lo que es la estrategia de sostenibilidad de las empresas. Y para poder ser parte de eso, nosotros hacemos este llamado, respondemos la pregunta, a juntarse con esta comunidad de ESG, esta comunidad de Gaia, de Perú, que tiene precisamente ese objetivo. Ok, entonces me dice Ceci que con esto queremos agradecer a PwC, queremos agradecer
la comunidad Gaia, a Jorge, que es parte de la comunidad, a otros miembros que han participado en la organización, a Cecilia, que también es parte del directorio de la comunidad Gaia, el capítulo Gaia SPPU, por esta oportunidad. Y creemos que próximamente tendremos las nuevas intervenciones y sobre todo la participación de PwC, de mi tocayo apellido y José Luis, por habernos ilustrado justamente la conexión entre los deportes y las operaciones. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos seguir en contacto. Gracias.